Dios los bendiga muchísimo a todos. Estamos agradecidos con Dios por lo que Él nos ha bendecido recientemente. Y bueno, vamos a hablar el día de hoy, continuando con las enseñanzas de los evangelios, una llave que Dios nos dejó para poder acceder a muchas bendiciones y la vamos a estar describiendo con su gracia. Vamos a pedirle a Dios que Él nos bendiga y nos ayude a través de la exposición de su palabra. Padre bueno, queremos que tú nos bendigas y nos hables, Señor. Queremos que tú nos vayas llevando a tu luz. Hoy estemos más cerca de ti. Hagamos las cosas como a ti te agrada, Señor. Ven tú a quitar cualquier molde que no sea de acuerdo a lo que venga en tu palabra, Señor. Y que tengamos la forma tuya, Señor. Líbranos de formatos religiosos, ideas preconcebidas, prejuicios. Ayúdanos a caminar conforme a tu enseñanza. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Juan capítulo 12, versos 27 al 29, dice la Biblia, Jesús hablando: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para eso he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud estaba ahí y había oído la voz. Decía que había sido un trueno y otros decían un ángel le ha hablado. Aquí vemos una de las tres ocasiones en las cuales el Padre habló en el Nuevo Testamento con una voz audible. La primera de ellas fue en el bautismo de Jesús, cuando Él introdujo como un padre orgulloso a su Hijo cuando era bautizado, y se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y Juan el Bautista bautizó a Jesús en un rito que era bíblico, que era adecuado y que Él estuvo de acuerdo, Jesucristo, en hacerlo porque convenía que siguieran toda justicia. La segunda ocasión fue en la transfiguración, cuando estaba Pedro, Juan y Jacobo, y Jesús se mostró dentro de su gloria delante de esos tres discípulos, los que estaban más avanzados en el estudio de la palabra. Y estaban junto a Jesús, Elías y Moisés, y de nuevo se oyó una voz del cielo, también el Padre hablando, y dijo casi lo mismo que en el bautismo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y se le añade a él oíd. Se lo agregó a sus discípulos más avanzados, como diciendo: pongan la atención sobre todas las cosas a lo que dejó Jesucristo, a él oíd. Y después la tercera vez que el Padre habló desde el cielo en el Nuevo Testamento es la que acabamos de leer. Y esto pasó un poquito antes de la crucifixión. Y Él dijo: lo he glorificado, o sea, he traído gloria a este mundo a través de todo lo que Jesús vino a hacer y aún como Él fue anunciado desde antes, y lo glorificaré otra vez. Iba a glorificar de nuevo su nombre, ya lo había glorificado con todo lo que Jesús había hecho y lo iba a glorificar. Voy a estar con Él. Y la multitud oyó la voz de Dios. Imagínate que de repente estuviéramos todos congregados y se oyera del cielo una voz. Qué experiencia tan impresionante. Y empezaban a murmurar: ¿qué fue lo que se oyó? ¿Cómo es esa voz? ¿Quién dijo esa voz? Y unos decían: es un trueno, otros decían: es un ángel. Pero Juan el apóstol aclara: era el Padre. Dios quiso venir y quiso dar testimonio y dijo que se había glorificado Él y que iba a seguirse glorificando. ¿Y a qué se refería esa gloria? Juan capítulo 12, versos 30 al 33, dice: respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Y aquí vemos que ya estábamos cerca del final del Evangelio y empieza Jesús a explicar, porque la gente tenía dudas. La gente decía: fue un trueno, fue un ángel, ¿qué fue? Y le dice: mira, no es que yo hubiera orado y vino esa voz como en respuesta a mi oración, sino vino porque Dios te ama a ti. Y tanto los amó a ellos como nos ama a nosotros. Y ese mensaje de la voz audible del Padre era para ellos y era para nosotros también, y lo sigue siendo. Y Jesús explica, dice:
ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Yo voy a hacer algo tan radical, tan fuerte, que el diablo ya no va a tener manera de poder esclavizar a nadie. Voy a hacer algo que va a poder llevar a un mundo que está sin reconciliación con Dios a reconciliarse con el Padre. De tal manera que el Padre va a ser glorificado y muchos le van a dar gloria a Dios, muchos le van a poder alabar, muchos le van a poder cantar y va a estar totalmente glorificado el asunto, porque si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Y qué es eso de ser levantado? Bueno, cuando Jesús fue crucificado, acostaron la cruz y Él fue colgado en la cruz, clavado por sus manos, por sus pies, y después levantaban la cruz y a todo mundo era claramente visible que Él estaba muriendo en una cruz, y además ponían arriba el delito por el cual Él estaba sufriendo la pena de muerte, que era por ser el rey de los judíos. Y Él dijo: a todos atraeré a mí mismo. Ese acto de amor tan grande, esa decisión mía de dar mi vida, de no escapar, de dar la vida por las ovejas, de estar dispuestos a amarlas hasta el fin, de estar totalmente hasta el último día los voy a amar. Y ese amor va a hacer que todos sean atraídos a mí. Entonces, de hecho dice el pasaje que leímos, y esto decía dando a entender de qué muerte iba a morir. O sea, estaba claramente hablando de la muerte de cruz. El amor de Cristo, dejándose matar en una cruz cuando es Dios hecho carne, es un acto de amor enorme. Y ese amor es el que nos atrae a nosotros para buscar a Dios. No es la ley, no es la teología, no son las verdades bíblicas, no es que sea un gran maestro o que tenga muy buena argumentación o que tenga muy buenas enseñanzas. Lo que nos atrae para estar cerca de Jesús es su inmenso amor, que con ese amor nos venía a dar confianza. El diablo va a ser echado fuera, va a ser juzgado, va a ser expulsado. Y por medio de la crucifixión, yo voy a amar a la humanidad y los voy a traer hacia mí. Ese amor ya había sido escrito en muchos pasajes, como cuando el evangelista dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ese pasaje que había sido anunciado antes, ahora estaba a punto de cumplirse. Y Jesús dedicó esos últimos días, esos últimos momentos, esas últimas oportunidades a compartir el más grande mensaje que tenía. Y es el que vamos a estar hablando y describiendo, esa llave que Él nos dejó para acceder a la bendición. Juan 13, versos 1 al 2, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabemos que Jesús fue crucificado en la Pascua, poquito antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Y ahí vamos a hacer una pausa en este pasaje que vamos a estar leyendo. Aquí vemos totalmente la diferencia entre Dios y el diablo. El mensaje de Dios y el mensaje del diablo. Jesús, su mensaje era: los voy a amar con la misma calidad. Como los amó desde el principio, los amó hasta el fin. Esta forma en la que se describe el amor de Jesús en sus últimos días fue siempre. Desde que empezó a predicar, desde que empezó a compartir, desde que lo vieron por primera vez, Él tenía un mensaje que transmitía, que era amor. Venía a amar a sus discípulos y los amó hasta el fin. El diablo, que es totalmente la antítesis de Dios, el polo opuesto a Dios, también daba su mensaje, traicionando al que había amado, tentando a Judas a ver por sus intereses y a vender al maestro por dinero, y también deja su mensaje hasta el fin. El mensaje del diablo es: ve por tu conveniencia, ve por lo que a ti te conviene, por tu egoísmo, por la avaricia, por la traición, por la ingratitud y todo lo opuesto al cristianismo. Y a eso nos va a seguir tentando en todo momento, al egoísmo, a la esclavitud, a menospreciar a Cristo. Y Cristo nos va a llevar exactamente al otro lado contrario, a lo que Él vino a hacer a esta tierra: amar como Él lo hizo desde el primer día.
Y la forma en la que Él quiso amar a sus discípulos fue sirviéndolos, dándoles comodidad después de un día arduo. Juan 13, versos 3 al 5 dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, o sea, iba a regresar al cielo porque iba a morir, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Ahí estaba Jesús amando, y amando hasta el final, amando por completo. Y Él había buscado un lugar para hacer esa cena, la última cena, en la cual fuera un lugar confortable, que era como en un aposento alto, por así decirlo. Era en una casa que tenía como una terraza, donde la gente, cuando quería estar en un lugar cálido, más fresco, iban a un aposento alto. La mayoría de las casas eran bajitas, y cuando alguien tenía la posibilidad de tener una construcción, un segundo piso, algo más alto, pues te corría el aire muy fresco, no había nada en la calle que te estorbara, y el viento soplaba. Recuérdate que no había ventiladores, no había aire acondicionado, no había muchas cuestiones que tenemos el día de hoy. Entonces eso hacía muy agradable el lugar, porque era muy fresco, era muy agradable. Y Él mismo preparó el lugar donde iba a despedirse de sus discípulos. Él pidió el lugar, preparó todo. Pero cuando ya estaban ahí cenando juntos y disfrutando, Él quería que estuvieran muy confortables. Y entonces era una costumbre entre los judíos que antes de la cena se lavasen los pies, que ahora nos cuesta trabajo entenderla porque no tenemos la necesidad que ellos tenían. Ellos caminaban largas distancias, no había carros, no había transportes, no podías tomar un camión como ahora. Y ellos muchas de las veces lo que hacían era caminar. Si eras afortunado y tenías algún burrito, un caballo, pues bueno, poca gente lo era. Pero Jesús iba con sus discípulos y siempre era caminando de un lugar a otro. Y cuando vas caminando, pues lo hacían con sandalias, se te mete la tierra entre las sandalias y los pies, se genera así como una lija y te está incomodando. Y entonces empiezas a tener una cierta incomodidad. Y mientras más avanza el camino, pues más cansados tienen los pies. Y se puso a hacer algo que era no muy típico, de hecho rompió esquemas por completo, porque amó a sus discípulos lavándole los pies. Y esto en México es algo que no se da, porque México es un país clasista. Se hace mucha diferencia en ocasiones entre clases sociales. Y los que pertenecen a un estrato social superior suelen ver, no siempre, pero hay gente que suele ver con soberbia a los que tienen un estrato social inferior. Y eso también pasaba en Israel. Algunas personas se sentían superiores y eran ricos y tenían medios, etc. Y nunca pasaba que el rey se pusiera a lavarle los pies a sus siervos, sino más bien al rey siempre le lavaban los pies y lo atendían y le hacían muchas cosas. Pero Jesús era mucho más que un rey. Y Él dice la Biblia que sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. O sea, es una persona que tenía todo el universo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Alguien a lo sumo importante, el creador de todos, que había venido de Dios y regresaba a Dios. A pesar de la altísima dignidad de Jesús, lo sublime que era Él vino y se puso a amar y se puso a lavarle los pies a sus discípulos. Fue tan grande el shock de que alguien tan alto estuviera sirviendo con un trabajo que solían hacer las personas de menor condición social, que Pedro, que era el principal de sus discípulos, sintió el shock al ver a Jesús que le iba a lavar los pies y se opuso. Versos 6 y 7 dice: entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro sabía quién era Jesús. Fue el primero en el que declaró con claridad. Y Jesús le dijo: bienaventurado eres Pedro, porque te lo reveló mi Padre. Sabía la dignidad de Jesús. Pero no le cabía en la cabeza que alguien tan digno, tan alto, tan sublime, que tu creador mismo viniera y te lavara los pies. Y entonces Jesús le decía: mira, yo sé que lo que estoy haciendo es romper un molde en ti, pero ahorita no lo entiendes, mas lo vas a entender después.
Y estaba tan seguro Pedro de esa idea, y vaya que no lo entendía, que se puso a debatir. Versos 8 al 11, seguimos leyendo, dice, Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solamente mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Y aquí está interesante el pasaje, porque Pedro en su molde le dice, no, yo no voy a dejar que me laves nunca los pies. Y entonces Jesús le dice, mira, si no me dejas a mí dirigir y lo quieres dirigir tú a tu forma, no vas a tener parte conmigo, no puedes caminar conmigo. Y esta es una gran verdad. Nosotros estamos llamados a seguir a Jesús. No vamos a adaptar a las verdades del cristianismo a como creemos nosotros que son, sino es que nosotros vamos a adaptar nuestra vida a como Jesús nos enseña que debe de ser. Porque en la medida en la que uno va avanzando en la vida, vas agarrando ideas, vas aprendiendo formas de hacer las cosas, etcétera, y nos vamos haciendo menos flexibles en ocasiones mientras más pasan los años y nos aferramos más a nuestras ideas. Por eso en las empresas muchas veces contratan gente joven, porque es más fácil formar a una persona que va saliendo de la carrera o que está jovencita. Venimos, lo contratamos, lo hacemos a la manera de la empresa. Pero si tú contratas a alguien mayor, a veces hay muchos debates porque él ya tiene su forma de hacer las cosas, porque él ya lo cree que se debe hacer de una manera u otra, y entonces prefieren contratar a gente joven y moldearlos a como cree la empresa que debe de hacer, según sus políticas y demás. Y Pedro, que era una persona que tenía sus ideas establecidas, empezaba ahí a debatir, y entonces Jesús le dice, mira, si no me dejas formarte yo, no vas a poder caminar conmigo, no vas a tener parte conmigo. Y eso que le dijo Pedro los aplica a nosotros también. Si nosotros no vamos a cambiar nuestras formas de hacer las cosas a como Jesús quiere que la hagamos, no vamos a tener parte con Él. Si vamos a llegar imponiendo nuestros criterios, diciendo la forma en la que se deben de hacer las cosas, dirigiendo, no vamos a tener parte con Él. Debemos de llegar con docilidad a que Él nos diga cómo quiere que hagamos las cosas y saber cuestionar nuestros propios principios y nuestras propias formas de hacerlo, porque no es a nuestra manera, sino es a la manera de Él. Y Pedro entendió el mensaje y entonces le dice, no, entonces no nada más me laves los pies, sino también las manos y la cabeza, como diciendo, no, Señor, lávame todo lo que tú quieras, yo no quiero dejar de tener parte contigo. Y Jesús le contesta, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. O sea, no te vengo a lavar las manos y la cabeza de nuevo, ya te fuiste al extremo, Pedro. Primero no querías que te lavara los pies, ahora quieres que te lave los pies, las manos y la cabeza. No es como tú digas, es como yo digo. Yo nada más te quiero lavar los pies, no los pies, las manos y la cabeza, sino los pies. Y esa claridad con la que Jesús pone sus principios la tenemos que tener nosotros dentro de nuestro corazón. No vamos a cambiar a Jesús a nuestra forma, no lo vamos a hacer. Nosotros tenemos que cambiar a su forma. No vamos a negociar y a decirle primero los pies, no, entonces no, no, entonces sí, los pies más las manos y la cabeza. No, es lo que Jesús dice. Y entonces le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues ya está todo limpio. Entonces, ¿qué es eso de lavarse los pies? Eso de lavarse los pies es que estaban en pecado y vamos cayendo en pecado continuamente y nos tenemos que lavar los pies, un poquito en pecado y por eso nos lavamos los pies. ¿A eso se refiere? ¿O a qué se refiere con lavarse los pies? Pero dice Jesús que ya están todos limpios, entonces no podría ser el significado de que estuvieran cayendo en pecado. Entonces, ¿a qué se refiere eso de lavarse los pies? Pues se refiere a lo que ellos estaban viviendo de manera práctica, que habían caminado mucho, que estaban cansados, que les dolían los pies, que estaban con calor y que iban a estar mucho más cómodos en la última cena si le lavaban los pies. Y dice que el que está lavado necesita que le laven los pies. Entonces, ¿necesitamos nosotros lavarnos los pies? Pienso que en aquel tiempo era una buena oportunidad de amarse, lavarse los pies. Pero que ahora que tenemos los carros y venimos en carro, tomaste un camión
o no te esforzaste tanto como ellos lo hacían, de caminar kilómetros y hacer ese tipo de cosas, no es un acto de amor que necesariamente se requiera, aunque si alguien lo requiere, con todo gusto se hace. Más bien se refiere la Biblia a que los cristianos y la gente que es creyente necesitamos recibir dentro de nuestras vidas esos pequeños actos de amor que nos podemos dar unos a otros. Cuando alguien llega a tu casa y le ofreces un vaso de agua, cuando alguien llega cansado y le ofreces algo de comer, o a lo mejor hasta le ofreces que se duerma en tu cama si está muy cansado, o tenemos esos actos de amor como tienes frío, te presto mi suéter, o mi chamarra, o lo que sea. Todos necesitamos esos actos de amor. El que está lavado no necesita sino que lavarse los pies. O sea, aunque Dios hubiera venido y nos hubiera perdonado y nos hubiera lavado, necesitamos que otros nos laven los pies. Necesitamos que la gente nos dé pequeños actos de amor, porque no era algo muy caro lavar los pies. Era algo que te tomaba poquito tiempo, te sentabas delante de la persona, le lavabas los pies y listo, ¿no? No era algo muy largo ni muy esforzado. Simplemente era algo que solían hacer los siervos y estaba rompiendo un esquema a Jesús. Y le lavó los pies a los 12. Pero nosotros necesitamos esos actos de amor. O sea, aunque Jesús te hubiera perdonado, aunque Jesús hubiera hecho algo por ti, aunque Jesús te hubiera consolado y te hubiera visitado en la oración, necesitamos actos de amor unos para con otros. Y eso es muy importante porque cuando tú vienes a la congregación o cuando tú vas a otro lado, la gente necesita esos pequeños actos de amor tuyos. También los necesita, aunque esté lavado. Necesita que los sirvas, necesita que lo atiendas. Necesita que si está muy cansada tu madre, la dejes descansar, que a lo mejor un día laves los trastes por ella, o que la lleves, le cocines a ella, o a tu papá, o si eres el papá, a los hijos, o a los abuelos, que unos a otros se sirvan y se amen, y se laven, por así decirlo, los pies. Esos pequeños actos de amor en lo que sea necesario. Porque dejarlo en algo así como que lavarnos los pies queda como una práctica no común en México y además no necesaria porque tenemos otra cultura diferente a la de ellos. Pero cuando la ponemos en cuestiones prácticas, qué agradable es que te laven los pies. Qué agradable es que estemos sentados aquí y que hubo gente que acomodó las sillas o que limpió las sillas. O que me dejaron aquí una botella de agua por si la necesito. O que cuando entré me regalaron unas pastillas. Y a lo mejor a ti también. ¿Qué está haciendo esa gente? Nos está sirviendo. Nos está amando. Y a lo mejor llegas cansado de lejos y dices, ay, por fin llegué a la reunión. Y ves a un hermano que te está cuidando, que cuida tu carro, o que te recibe en la entrada, o que te guían a tu silla para que te sientas y con una sonrisa. Y sientes agradable, sientes que te lavan los pies. Que otros oraron por ti, que buscan lo mejor para ti, que Dios te hable, que se interesan, que te aman. Nosotros necesitamos que nos laven los pies. Y ese acto es lo que Jesús venía a hacer. Tenemos esa necesidad. Y dentro de ese acto, les dijo también, ustedes están limpios, pero no todos. Que era una manera de irle lavando los pies al que tenía una conciencia, no solamente sucios los pies por la incomodidad, sino también una forma de redarguir al que iba a caer, que sabemos ahora que era Judas. Entonces Jesús, mientras iba lavando los pies, iba amando a sus discípulos. A Pedro ya explicamos que lo enseña y le dice que tenía que dejarse amar a la manera de Jesús. Y entiende él que dejarse amar es un acto de reconocimiento de que tenemos necesidad. De que te laven los pies es reconocer, tú me puedes dar algo a mí y yo te lo agradezco a ti. Todos tenemos necesidad, todos. Y todos tenemos capacidad de amarnos unos a otros, porque lavar los pies no era una situación de que uno tenga más dinero que otro ni nada. Es algo que cualquiera podía hacer. Entonces, es un acto de humildad dejar que te laven los pies. Y es un acto de humildad también el que tú laves los pies a otros y de querer amar. Dios nos lleva a eso. Dios nos quiere enseñar a ser humildes para que si tenemos una herida, si tenemos un problema, si tenemos una angustia, si tenemos una incomodidad, dejar que los demás nos laven los pies
y nos ayuden. Y nosotros también amar a los demás. Porque si tú tienes un problema, vamos a suponer que alguien sea un doctor entre nosotros, si traes un dolor de cabeza terrible y hay ahí un botiquín y no sabes ni qué tomarte, ¿por qué no preguntarle? Oye, disculpa, me siento mal, ¿me puedes recomendar algo? Pero si dices, no, yo nunca confieso nada, yo soy fuerte y así te quedas con la idea, por no ser humilde, por no abrir tu necesidad, te vas sin ser amado. Ahora, lo interesante es que la necesidad la vio Jesús. Ninguno de ellos se le hubiera atrevido a ver los pies a los demás o ponerse a lavar los pies, pero Jesús leyó la necesidad de los demás. Y qué bueno es que nosotros pudiéramos aprender a leer la necesidad de unos de otros. Leer, ¿qué necesita el otro? ¿Cómo lo puedo yo amar? ¿Cómo lo puedo yo consolar? ¿Cómo me puedo dar por él? Jesús le lavó los pies a todos, le enseñó a Pedro que tenía que ser a la manera de Jesús y redarguyó a Judas diciendo, ya están todos lavados, pero hay uno que está mucho más necesitado que los pies, no está limpio. Y era una manera de decirle a Judas, yo sé cómo tú estás. Porque cuando una persona cae en pecado y está bien agarrada del pecado, como en ese caso Judas, de la avaricia, de la traición, del desamor, pues si está muy duro, ya no abre nada. Ya está totalmente como una coraza, ya venció muchas veces su conciencia y Jesús sabía que estaba así Judas. Y entonces le va hablando para ver si él quiere abrir su corazón, para ver si él pudiera reconocer su necesidad. Aún Jesús dio la explicación de por qué había hecho ese acto. Versos 12 al 14 de Juan 13 dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Entonces les explica con mucha dignidad que yo tengo y soy maestro, y dicen bien porque lo soy. Si yo vine y te serví, y soy el más alto de todos, porque sin duda el más alto en el cristianismo es Cristo y no hay nadie más alto que Él, y Él vino a servir, no a ser servido, sino a servir, ¿por qué nosotros no nos podemos servir unos a otros? ¿Quién será más alto que Cristo? ¿Quién aquí podría decir yo soy superior? Yo necesito que me den a mí solamente, yo necesito que me amen, que me atiendan, que me den. Y si las cosas no se hacen así a mi manera, que las cambien, porque yo soy muy determinante y yo digo cómo se hace, etc. Pero ¿quién podrá ser superior a Cristo? Jesús dice, así como yo lo hago, yo te pido que tú lo hagas. Que tú vayas y te des por los demás y tú ames a los demás. Te vengo a dar ejemplo para que tú ames a los demás. ¿Qué estaba haciendo Jesús? A punto de irse. Y estaba enseñando a sus apóstoles que había una humanidad doliente, que había una humanidad necesitada y que ahora quería que ese amor que él había pasado a todo el mundo y en especial a ellos porque habían compartido más tiempo con él, multiplicarlo por 12 y ahora todos vayan y amen a los demás. Háganlo. O sea, la forma es un ejemplo para que tú vayas y hagas lo mismo. Insiste en su enseñanza diciendo que era un ejemplo para que nosotros lo hiciéramos. Verso 15 dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Como yo os he hecho. En ese caso les había lavado los pies a los discípulos. Pero cuánto amor, ponte a pensar, nos ha dado Dios si lo aplicamos a nosotros. Dios quiere que ese amor que Él nos ha dado, vayamos y lo demos a otros. Él venía a poner un estándar alto. Él venía a decirte, lo que yo te he dado, quiero que lo vayas y lo des a los demás. Esa comprensión, esa dulzura, ese consuelo. Eso que yo te he dado a ti, esa paciencia, ahora que vayas y se la des a los otros. Como de manera desinteresada, ¿qué ha hecho Dios por ti? Y por mí. Eso quiero yo que tú vayas y lo hagas.
Nuestro maestro hizo de nuevo una insistencia para que esto entrara en la mente y en el corazón. Juan 13, versos 16 y 17 dice: de cierto os digo, fíjate cuántas repeticiones para romper un molde que había. El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. ¿Qué está diciendo? Tú no eres mayor que yo. Tú no eres mayor que yo. Y si yo soy el más grande, si yo soy el Señor, y si tú eres el siervo, pues entonces tienes que ir y hacer estas cosas. No eres mayor. Porque cuando tú te pones en una posición de sírvanme, denme, hagan todo a mi manera, que se haga todo como yo digo, que me amen, que me den, que me digan, que me aconsejen, que me amen, que me sirvan, que esto, que no me pidan nada. ¿Quién es el Señor? ¿Jesús o tú? Tú te pones como Señor, porque quieres solamente que te sirvan. Pero Él dice, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Yo te envío a ti a ir a amar a los demás como yo te estoy mandando, y tú no eres superior a mí. Y si yo lo hice siendo el dueño del universo, ¿tú por qué no lo vas a poder hacer? ¿Cuántas insistencias para mandarnos Dios a amar? Les ayudó con las tentaciones también en ese amor de sus últimas horas en la tierra que vendrían sobre ellos. Juan 13, versos 18 al 20 dice: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Está de nuevo insistente Jesús. Fíjate cómo Él iba a enfrentar la mayor de todas sus tentaciones en la tierra. La mayor de todas sus tentaciones fue la cruz, y estaba a punto de enfrentarla. Pero a pesar de que iba a tener la peor tentación, no estaba todo ensimismado. Y aquí me impresiona muchísimo el carácter de Jesús. No estaba más que viendo por los demás. A Judas lo descubre en este pasaje que leímos. Le descubrió diciendo: yo sé en qué andas. Yo sé dónde tú estás. Yo sé que el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Lo dice la Escritura. Ya la Biblia había hablado y había profetizado desde tiempo atrás lo que tú vas a hacer. ¿Para qué se lo dijo? Para que cayera de rodillas y le dijera: sí, Señor, yo soy ese. Yo he estado levantando contra ti el calcañar, yo te he estado traicionando, como si te diera una patada, como si te pegara con el talón, como si yo me pusiera encima y te pisara. Así he estado haciendo, pero ahora caigo de rodillas y perdóname. Pero no solamente a Judas, sino que luego les dice que yo se los explico para que cuando suceda creáis que yo soy. Que sigas creyendo en Dios y que sigas creyendo que yo te envío, y que cuando yo te envío voy a ir contigo, y que cuando ellos reciban tu amor me van a recibir a mí. Qué interesante manera de enviar a predicar. O sea, le estoy diciendo a Judas que está a punto de comer el pan conmigo y levantar contra mí su calcañar, y de hecho lo comió, y otro evangelio dice se lo dio y lo remojó y el otro lo agarró, como diciendo: sí, soy yo ese. Entonces estaba de nuevo redarguyendo a Judas, y al mismo tiempo estaba ayudando a los demás para que vieran que uno iba a caer, y que a pesar de eso, Dios quería que siguieran confiando y seguir con el mandamiento. ¿Qué mandamiento? Yo te envío a ti para que aquellos te reciban a ti y a mí. ¿A qué te envío? A amar. No quiero que porque Él nos está humillando, tú te desanimes y dejes de creer y dejes de obedecer este mandamiento que yo te estoy dando.
Entonces Jesús estaba a punto de enfrentar que lo iban a colgar en la cruz, que le iban a dar una megapaliza, que lo iban a dejar desfigurado. ¿Y en quién estaba pensando? No en las tentaciones que él tendría, sino en las tentaciones que tenía Judas, en las que tendrían los demás porque iban a ver caer a Judas, y en que no fueran a dejar de amar porque él los enviaba a amar. Y a veces se nos olvida esa tentación que puede venir sobre nosotros, que es que dejemos de amar. Que ya está muy cansado, que ya estás desanimado, que te sientes mal, que cayó Judas, que lo que sea, y que vas a dejar de amar. Dios no quiere que hagamos eso. Dios quiere que tomemos una decisión y que seamos firmes y que no soltemos esa decisión que Él nos ha dado. Y de nuevo presenta un énfasis en el asunto, llevando el punto al grado de que el mandamiento debía de quedar claro, tan importante como los 10 mandamientos. Y aquí eleva lo que estaba diciendo a un nivel altísimo. Juan 13, versos 34 al 35, dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En eso conocerán que todos sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, al decir aquí, un nuevo mandamiento os doy, está elevando esas palabras que todo el discurso que está dando, sus palabras finales están relacionadas a amar. Este amor que yo te pido que tú vivas es un nuevo mandamiento. Entonces ya no son 10 mandamientos, son 11 mandamientos. Es un nuevo mandamiento. Porque el único que podía agregar un mandamiento era Dios, porque los 10 mandamientos los dio Dios. Y porque esos mandamientos se resumen en amar. Tú sabes, los primeros 4, amar a Dios, los segundos 6, amar al prójimo. Y ahora Jesús, con el 11º mandamiento, quiere resumir todo. Yo te doy un nuevo mandamiento. ¿Y por qué lo dijo Dios a través, cuando estaba aquí en carne, Jesucristo, y no en la época de Moisés? Porque no lo iban a entender. Porque no había la capacidad de entenderlo. Porque decía que yo te estoy mandando que tú ames a los demás como yo te he amado a ti. Y Moisés no amó así. Jesús amó muy superior a Moisés. Entonces ellos no tenían referencia de qué manera amar. Jesús vino a dar el ejemplo para que nosotros vayamos y hagamos lo mismo que Él, que amemos como Él amó. ¿En qué quiere Jesús duplicarse? En amor. Y es cierto que Jesús tenía muchos dones y de ninguna manera pidió Jesús: tú ve y sana a todos en una ciudad como yo llegué y sané a todos en una ciudad. Porque no todos tenemos el don de sanidad. O tú ve y camina sobre el agua como yo caminé sobre el agua. Él no dice eso. Él demostró que podía caminar sobre el agua porque Él está más allá de la naturaleza. No hay cosa que Él no pueda hacer. O no dice: tú multiplica los panes y los peces como Él lo multiplicó los panes y los peces, creando materia donde no existía algo que solamente Dios puede crear. Porque es Dios. Pero no nos pide eso. Sin embargo, sí nos pide lo que Él hizo en cuanto al amor. Ahí sí nos lo pide. Quiero que tú ames como yo te he amado. Y ese es el mandamiento que ahora te estoy dando. Y si tú te pones a pensar, cuando tú lees los 10 mandamientos, pues algunos tienen promesas, algunos explican, algunos simplemente se declaran, como no matarás, no sé, no cometerás adulterio, nada más se declara y ya, no dirás falso testimonio. Se dice, y otros tienen más explicaciones, como cuando explica la idolatría, el que no caer en eso, cuando explica el honrar a tu padre y a tu madre, empieza a explicar con más detalle. Sin embargo, el mejor mandamiento explicado es este. ¿Por qué no le dedica 1 o 2 versículos a explicarlo? Como pasó en los 10 mandamientos, que es una explicación escueta, si te pones a pensar en todo lo que Jesús estaba diciendo. Le dedica varios capítulos de la Biblia a explicar ese mandamiento. Porque nos cuesta trabajo entenderlo. Porque no solemos tomar esos pasajes y decir: sí, me lo voy a aplicar yo. Aún en la paciencia que tuvo con Pedro, al final se ve el amor de Jesús.
Versos 36 al 38, seguimos leyendo de Juan 13, dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. O sea, tú vas a morir también crucificado como yo voy a morir crucificado. Y le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. O sea, tú estás a punto de caer y vas a caer y me vas a negar 3 veces antes de que mañana amanezca, porque un gallo canta muy tempranito. Antes de que mañana sea nuevo día, tú ya me vas a haber negado 3 veces. Y vemos de nuevo el amor de Jesús diciendo hasta cuántas veces iba a pecar su discípulo para que él no se desanimara. Y el otro estaba en otro canal, estaba a punto de caer y no estaba humillándose con Dios. Y Jesús te dice, vas a pecar mañana, ¿por qué no caes de rodillas? Si tú lo dices, Señor, pues entonces sí voy a caer. Pero a veces somos obstinados, hacemos tonterías, somos imperfectos. Y Dios quiere ayudarnos a que no nos caigamos y ahí lo lleva. ¿Cuánto amor de Jesús por qué no cayera su discípulo? Así nos pide Dios que nos amemos unos a otros, que velemos porque no haya tropiezos, que velemos porque nadie caiga, que velemos porque haya firmeza, que veamos unos por otros. Posteriormente les dio la solución para tener este amor, versos 15 al 18 de Juan 14, ya estamos en otro capítulo. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aquí está presentando un ciclo virtuoso. Si tú amas a Dios, en consecuencia guarda sus mandamientos. ¿Y en qué se resumen esos mandamientos? Pues se resumen en amor. Los primeros 4 en amar a Dios, los segundos 6 en amar al prójimo. Y el 11º, que es el que Jesús agregó, es el resumen de todo, amar. Pero ahora amar tan intensamente y tan fuertemente como Él nos amó. Entonces todo es amor. Ama a Dios y vas a guardar mis mandamientos. ¿Por qué no puedes obedecer el guardar la ley de Dios? Porque no amas a Dios. Pero si tú amas, vas a poder guardar. No es arrepiéntete, que sí es cierto, la Biblia dice del arrepentimiento. Pero lo que nos lleva a cambiar el corazón es el amor de Dios. Dejar los pecados por amar a Dios, que nos amó tanto, que murió en la cruz por nosotros. Porque si yo fuera levantado de la tierra, todos atraeré a mí mismo. ¿Qué amor tan grande tuvo Dios que se dejó colgar en la cruz? Y yo, ¿por qué no le voy a amar? En consecuencia. Pero aún en ese ciclo virtuoso, nosotros amamos a Dios, en consecuencia guardamos sus mandamientos, que se resumen en amor, y entonces Dios envía su Espíritu, que es el Espíritu, Dios revelado dentro de ti, te hace un templo de Dios. Ahora Dios viene a morar en ti, envía su Espíritu a ti. Ya no es una persona que vas a estar solo, te llena de Dios que es amor. Entonces, ¿te fijas cómo tú das y te da más? Por eso dice, dad y se os dará. Medida buena, remecida os darán en vuestro regazo. Te va a dar mucho. Entonces, no es que vas a dar amor y te vas a quedar como si fuera algo que se acaba. El amor no es como el dinero, que pues podemos ayudar o dar una ofrenda o algo, pero la verdad estamos limitados porque no tenemos una capacidad infinita de dar. Pero el amor no es así. Porque el acto de amor que Jesús estaba haciendo en ese momento era pedir prestado un aposento alto que tenía la forma, se lo prestaron, se hizo ahí con sus discípulos la última cena, nada más era una noche, una cortesía que alguien le dio a Jesús. Y luego después lavar con una toalla y una cubeta a los pies, pues no era algo caro, era amar.
cosas que todos podemos hacer. Para ese amor no hay límite. Y entonces Dios te llena de su espíritu, que es amor. Y ese amor es la llave de todo, porque dice que Él viene a ti y que no te va a dejar huérfano, que vas a agradar a Dios, que te vas a llenar de Él y que por ende vas a tener su bendición y su plenitud. Por eso el amor es la llave de todo. Es la llave que abre todas las puertas. Porque Dios se agrada de ese amor y visita. Es la llave maestra, es la bendición de Dios, es la solución del mundo necesitado. Este ciclo de bendición lo enfatiza explicándolo de nuevo para que nos quede totalmente claro. Y volvemos al punto. ¿Cuántas veces Jesús explicó esto? Versos 21 al 23, no cambia de tema, sigue hablando lo mismo. Juan 14 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, porque había dos, el Iscariote y este otro Judas, que es un pasaje en el que aparece ese Judas. Ese segundo Judas le dice, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Por qué no puede glorificarse en el mundo? Porque el mundo no le ama. Pero ¿cómo sabemos cuando una persona realmente es cristiana? Porque ama a Dios. Y cuando ama a Dios, mi Padre le va a guardar, no va a andar cayendo una y otra vez. Mi Padre le va a amar. Y el Padre y yo vamos a venir a Él y vamos a hacer morada con Él. ¿Quieres ser lleno de Dios? Ama. Ama. Muchos dicen, es que necesito hacer un aposento alto y ponerme a orar para ser lleno de Dios y voy a pedir la llenura del Espíritu. Y si es cierto, sí pasó y se pusieron a orar para ser llenos de Dios y todo eso. Pero es consecuencia del amor. ¿Cómo Dios va a venir y hacer morada contigo? Cuando ames. No hay otra forma. Si andamos en este amor, tendremos acceso a la promesa del poder de Dios. Una promesa grandísima, igualita que la que le dio Dios a Salomón. Imagínate que estaba Salomón orando siendo joven y se le aparece Dios y le dice, pídeme lo que quieras que te dé. ¿Qué quieres? Y él pidió sabiduría y se hizo súper sabio. Bueno, esa promesa que cuando tú vas leyendo la Biblia dices, qué privilegio Salomón, que Dios le dijo, pídeme lo que quieras. ¿Qué pediría yo si Dios viniera y me dijera, pídeme lo que quieras? ¿Yo qué le pediría a él? Pues dice la Biblia que ese privilegio que tuvo Salomón lo tenemos tú y yo si nos ponemos a amar. Si andamos en amor, tendremos acceso a la promesa del poder de Dios, la misma que Dios le dio a Salomón. Juan 15, versos 7 al 8 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Ni siquiera dice como le pareció a Salomón, pídeme lo que quieras como una vez, sino todo lo que queréis. Es una promesa hasta más grande que la que le dio a él. Y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dios quiere que demos mucho fruto. Dios quiere desatar ese amor y ese poder de Dios en nosotros. Dios nos quiere dar esa herramienta fuerte y poderosa. Dios nos quiere permitir alcanzar promesas. Nos quiere llevar a dar fruto. Él sabe que no podemos dar fruto si no es por Él. La vida no está en nosotros, está en Él. Entonces, ¿cómo podemos tener ese poder? ¿Cómo podemos poder predicar con fruto? ¿Cómo podemos llegar a hacer algo que realmente a Dios le honre? Pídeme lo que quieras y te será hecho. ¿Cuándo? Cuando permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Cuando me estás amando. Cuando tienes ese amor. Y el énfasis que hizo en su despedida lo llevó no solamente a un nivel de mandamiento, y aquí está hablando del poder, sino lo llevó a un extremo total que no pasó con ningún otro mandamiento. Dice que no solamente estamos llamados a amar como Jesús, sino amar hasta el final como Jesús amó, que fue dar la vida por otros. Juan 15, versos 12 y 13. Al extremo Jesús llevó este mandamiento.
Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y te dice cómo, para que te quede claro. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. O sea, ¿cuántas explicaciones sobre este nuevo mandamiento? Porque tenemos toda la vida al diablo y a las tentaciones y al mundo diciéndonos exactamente lo contrario. Pero Jesús dice, este es mi mandamiento. Esto es lo que yo quiero que te quede en el alma hasta el fondo. Que te ames con los demás como yo te he amado. Y te dice cómo amó Dios. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Él puso la vida por nosotros en la cruz. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Él no merecía que lo traspasaran. Él no merecía que lo escupieran. Él no merecía que le pusieran la corona de espinas. Él no merecía que lo injuriaran, que lo ofendieran, que lo desnudaran, que le hicieran todas esas cosas. ¿Por qué lo hizo? El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Para anular el acta de los decretos que nos era contraria, clamando en una cruz y perdonándonos. Por eso Él tiene la llave y por eso Él es la puerta y por eso Él te puede recibir en el reino y por eso Él es el camino. ¿Qué camino? Seguir las pisadas que Él dio y amar como Él amó. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. O sea, que estés dispuesto, y yo también, a morir por tu hermano, a hacerlo tu amigo y a dar la vida por él. A dar la vida por él. Porque Jesús dio la vida por nosotros. Y nos está diciendo que amemos como Él nos amó. Y este es el mandamiento. Entonces ya no nada más es lavar los pies y hacer pequeños actos de amor. Yo quiero de ti que tú hagas pequeños actos y también grandes actos. Que seas osado. Que ames a tu prójimo necesitado. Que te des por él. Que lo sirvas. Que lo ames. Aún enfatiza que la razón por la cual Él nos hizo discípulos es para que amemos y que con esta llave tendremos resultados y estabilidad. Juan 15, versos 16 y 17 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, claro, porque Él es el que selecciona a las personas, no es el soberbio que dice acepta a Cristo. Tú puedes aceptar lo que quieras, pero si Él no te acepta, no entras nunca al reino. Es el que acepta su gracia, acepta la gracia de Cristo, pero que Cristo lo acepta a él porque lo vio arrepentido. Entonces Él te elige. Yo os elegí a vosotros, no tú me elegiste a mí, yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Ahí está la llave. ¿Quieres guardar los mandamientos? Ama. ¿Quieres ser su hijo? Ama. ¿Quieres buscar su gracia? Ama. Aprende a hacer lo bueno, deja de hacer lo malo. Ama. Pídele que Él te elija. Y Él te va a poner para que lleves mucho fruto. Y ese fruto permanezca, no para que todo se caiga y todo se queme y después sea un desastre. Primero miles y luego nada. Sino para que permanezca. ¿Cómo? ¿Cómo hacer que una persona dé fruto? ¿Cómo hacer que una persona permanezca? Esto os mando, que os améis unos a otros. Ese es el mandamiento. Ese es el deseo. Eso es lo que Dios quiere. Y cuando hay cualquier otra cosa, no es cristianismo. Dios nos eligió para amar. Yo te elegí a ti, es lo que está diciendo la Biblia. ¿Para qué? Para que ames. Para eso te elegí. No dice para nada más. Dice para que ames. Porque si amas, todo está incluido. Si amas, oras por los demás. Si amas, predicas. Si amas, haces muchas cosas. Pero todo sale, si hay sinceridad, de un corazón que ama. Aún enfatizó que el amor sería la llave para la unidad y la permanencia. Juan 17, versos 9 al 11 dice,
Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no soy de este mundo, mas ellos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. O sea, está enfatizando la unidad que iba a haber en la iglesia y que pide que sea tan fuerte como la unidad que hay en el Padre y el Hijo. Unidad que nunca se rompió. Siempre Jesús estuvo para glorificar al Padre. Siempre el Padre estuvo para glorificar a Jesús. Nunca hubo alguna discrepancia, nunca hubo alguna rotura ni signo de nada de separación. Hubo una total unidad entre el Padre y Cristo. Y Él dice, quiero que esa unidad esté en la iglesia. Pero ¿cómo se da? Porque dice que todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. O sea, hay una relación de amor entre Jesús y el Padre. Y quiero que esa unidad que hay entre nosotros, que así sean ellos uno, como tú y yo somos uno. Entonces, ¿cómo se da la unidad en la iglesia? ¿Cómo se da la unidad entre nosotros? Una verdadera unidad, no algo hipócrita. A través del amor. Que te pongas a amar al de al lado. Y que sea tan cercana la relación y tan fuerte que se haga irrompible. Así como el diablo nunca pudo romper la unidad entre el Padre y Cristo, nunca se rompió, que nunca pueda romper la unidad entre nosotros. Que seamos verdaderamente sus hijos. ¿Y cómo lo sabremos? Porque estemos en amor unos por otros. Y entonces no se va a poder romper ninguna unidad en la iglesia. No necesita la iglesia que hagamos eventos de la unidad o pláticas de la unidad. Necesita que aprendamos a amarnos. Y entonces va a haber la verdadera unidad. No va a haber críticas, no va a haber separaciones, no va a haber carnalidades, no va a haber soberbias, no va a haber nada. Va a haber unidad. El amor es el vínculo perfecto. Querido amigo, no hay manera en la que tú puedas ser cristiano si no estás dispuesto a obedecer este mandamiento. El más importante de todos, el más descrito en la Biblia, el que resume el cristianismo. Las últimas enseñanzas de Jesús, las últimas palabras. ¿Por qué las guardó al final? Porque primero tenía que dar el ejemplo de cómo se amaba. Y ya que dio el ejemplo todos esos 3 años y medio de estar predicando y mostrándose a los hombres y amando a todos, dice, ahora como yo he amado, ve tú haz lo mismo. Y a eso Dios nos llama. Por eso guardó sus palabras al final. Concluimos con Efesios 3, versos 17 al 19. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Qué hace Cristo cuando habita en nuestros corazones? Dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, o sea, te hace agarrarte del amor y cimentarte en el amor. Primero te agarras, lo bebes, te fortaleces y creces en amor y luego te cimientas y te haces como una construcción fuerte. Y luego, ¿qué va a pasar? Ya que estás bien bebido del amor, dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Por eso es una labor en equipo en la iglesia. ¿Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura? Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. De nuevo viene ese círculo virtuoso. Arráigate y cimiéntate en amor. Sé capaz de comprender con todos el tamaño del amor de Dios. Hay que pensar en ese amor. Hay que ver cuál es la anchura. Hay que ver cuál es la longitud, cuál es la profundidad, cuál es la altura. Como si estuvieras describiendo algo inmenso que no tiene forma de describirse, porque si te pones a pensar, cada vez lo vas a entender mejor y cada vez estarás falto de llegar a la comprensión total. Porque el amor de Cristo excede a todo conocimiento,
Pero en la medida en la que vamos conociendo su amor y entendiendo cada vez más su revelación, vamos a ser cada vez más llenos de la plenitud de Dios. O sea, vamos a tener la llave de la bendición que Cristo comparte cuando estamos en su amor. ¿Qué nos queda? Irlo a practicar. En todo lugar donde estemos, como lo dice la Biblia. Amén. Muy bien, con esto terminamos. Dios les bendiga mucho. Estamos despedidos y bueno, Dios les bendiga, que tengan bonita tarde.